Y ahora fue el gobernador de Florida y virtual precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Ron DeSantis, el que criticó en un par de oportunidades la política migratoria y de seguridad del gobierno mexicano. Esto fue durante un meeting el fin de semana y nuevamente la administración del presidente López Obrador también tomó ya distintas medidas en el ámbito migratorio. Mire usted, se cerraron en México los centros de atención de migrantes y se dejaron de otorgar permisos de tránsito por el país, lo cual dificultará aún mucho más el paso de los migrantes por México. Al mismo tiempo, en Estados Unidos se comenzaron a aplicar políticas antimigratorias mucho más estrictas que devienen del llamado Título 8, una vez concluido el Título 42 la semana pasada. You have this Mexican president. He's criticizing Florida for enacting laws against illegal immigration. It's like he's got a disaster on his hands. He's got cartels that are totally out of control that are running his country. And all the millions of people coming into our country, they're all going through his country. I mean, what kind of a country just allows people by the millions to just traverse through like that? Es parte del discurso de Ron DeSantis, gobernador de Florida, que ha comenzado a realizar campaña para buscar la candidatura republicana rumbo a la Casa Blanca. Sus declaraciones se dan 2 días después de las emitidas por otro republicano, el senador por Luisiana, John F. Kennedy, quien durante la comparecencia de la titular de la DEA, Annie Milgram, reprochó la falta de acción para contener a los cárteles mexicanos e indicó que gracias al pueblo estadounidense, los mexicanos no estarían comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa. La crisis migratoria es parte del discurso de Ron DeSantis para captar la base más conservadora de los Estados Unidos y por ello reviró la crítica emitida desde Palacio Nacional debido a que desde el martes pasado este gobernador endureció las reglas para los migrantes. Se trata de una serie de medidas con la que añadió $12 millones a su programa de reubicación de migrantes hacia estados demócratas. Además obliga a los negocios con más de 25 empleados a usar E-Verify, un sistema para comprobar el estado migratorio de los trabajadores, mientras que los hospitales se deberá incluir el formulario de atención médica, la residencia de los pacientes para evitar que sean extranjeros ilegales. Y cualquier estadounidense que esté dentro de un vehículo con un migrante ilegal también será acreedor a sanciones. Ante la situación en redes sociales han mostrado lo que significa no contar con migrantes en Florida, como en obras de construcción sin terminar. Esta nueva serie de medidas se da tras el fin del llamado Título 42, que obliga a las deportaciones en automático por cuestiones de salud. Desde el pasado viernes a nivel federal en los Estados Unidos regresó el Título 8, calificado como el más severo contra migrantes y que se ha aplicado en otras ocasiones en la Unión Americana. Consiste en que las personas que crucen la frontera sin solicitar asilo primero a través de una cita serán expulsadas de forma inmediata y estarán sujetas a una prohibición de admisión de al menos 5 años y pueden enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar de forma ilegal. Mientras que en México el pasado viernes el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que ordenó a todas sus oficinas dejar de otorgar permisos a migrantes para el libre tránsito. Una medida que se suma a la emitida 2 días antes, en la que se instruyó al cierre de las 33 estancias provisionales de migración. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, ante la modificación del Título 42 y el cierre de las estancias, los rescates masivos pueden tornarse violatorios a los derechos humanos, al no contar con un lugar para dar alojamiento a los extranjeros. En las entidades mexicanas que colindan con Estados Unidos, indican que existe una aparente calma debido a que miles de migrantes se entregaron a la patrulla fronteriza antes de terminar el Título 42. Sin embargo, en breve se espera que todos estos migrantes sean deportados hacia México, lo que provocará un colapso de este lado de la frontera. Mientras que al sur de nuestro país se han reducido los flujos de migrantes que llegan desde Centroamérica, pero a muchos se les ha dado un pase de 3 días para que regresen a sus países de origen. La mayoría que permanece en esa zona ha rechazado estar en albergues temporales, pues tienen miedo de ser deportados a sus países de origen.